buenas a todos de nuevo. Pues nada, esta semana os traigo ya la última parte del vídeo en el que ilustro con Infinite Painter pues una ilustración para Instagram, y nos va a servir un poco también pues para hacer un análisis un poco más en profundidad de la aplicación. Como veréis, tengo entintado del vídeo anterior pues toda la parte del rinoceronte y de la guerrera, y me he metido un poco con el color. Y bueno, os explico. He querido hacer el fondo un poco más pictórico, y he utilizado pues las herramientas que te vienen directamente con el programa, que son las de pintura, y creo que utilicé Drying Ink, que es esta de aquí, y no sé si Flat Oil y demás, y luego también estuve extendiendo la pintura con la herramienta, bueno, también de pintura me parece, pues también me parece que con Flat Oil. Y bueno, lo que he hecho básicamente es esto. Voy a quitar la capa de tinta para que lo veáis, a ver. Bueno, espera, ya voy a aprovechar y voy a combinar esto. Bueno, pues como veréis, lo que he hecho es el fondo con la flor de la que hablamos en un primer momento en el primer vídeo y demás, y he hecho un fondo un poco selvático. ¿Cómo lo he hecho? Pues básicamente extendiendo con pintura todo el fondo con distintas tonalidades de verde. A ver, perdón, con distintas tonalidades de verde, ¿vale? Y luego, acto seguido, pues lo que he hecho es extenderlas, ¿vale? Con el dedo, como hago con otros programas y demás, y definir un poco las zonas, ¿vale? Y lo que quiero es luego también resaltar, hacer un acabado más plano con la chica y el rinoceronte. Y bueno, para que dé la sensación, pues un poco como en los dibujos animados, que los fondos los tienen un poco más, son más pictóricos, y luego los dibujos animados son más planos. Es un recurso que suelo hacer mucho con mis ilustraciones, con mis dibujos. Entonces, bueno, básicamente el trabajo ha sido este, y la verdad que la aplicación se ha portado bastante bien, no he tenido ningún tipo de cuelgue. Bastante óptimo. O sea, en general se trabaja bien con la aplicación. No es tan ágil como con Procreate, porque tienes que pulsar una serie de menús que están bastante más a la mano en Procreate, y bueno, es un poco más complejo en cuanto al aprendizaje y demás esta aplicación, ¿vale? Pero cumple con todas sus funciones. Me sigue gustando más Procreate, pero se puede decir que la aplicación avanza adecuadamente. Y de hecho, creo que en Android se debería convertir en estándar, igual que en iPad, pues Procreate es un estándar, ¿no? Para todo el mundo que tiene un iPad. Creo que esta podría convertirse en un estándar en Android, pero los desarrolladores deberían tener un poco más presente a todos los usuarios de Android, porque creo que en la aplicación, como mostré en el vídeo de la semana pasada, creo que hay ciertas cosas que pueden igualar en Android y en iOS, y no lo hacen, y no sé por qué razón, porque hay tablets Android con las que se puede dibujar perfectamente, y no sé por qué tienen un especial cuidado con los usuarios de iPad y no lo tienen con los de Android. Creo que no les costaría optimizar más la aplicación en Android y hacer, por ejemplo, lo de agrupar capas, que espero que lo hagan en próximas actualizaciones. Y por lo demás, pues sí, yo creo que le faltan cositas todavía, le faltan cositas a la aplicación, pero como digo, progresa adecuadamente. Bueno, sobre esta capa, como veréis, los colores son demasiado vivos, y lo que he hecho es una capa en modo multiplicar, oscureciendo determinadas zonas de la hojarasca de detrás y demás, para dar un poco más de profundidad, y luego he coloreado en colores planos, de momento, a la chica y al rinoceronte, ¿vale?
Bueno, pues como veréis tengo en colores planos y lo vamos a colorear estilo cómic, ¿vale? Entonces, un truco para colorear es directamente damos a la capa 2 veces y le damos a bloquear. ¿Qué es lo que conseguimos al bloquear? Pues ahora os lo explico. Vamos a ver. Voy a poner Fine Tip Pen para colorear y vamos a empezar a colorear. Pues lo que conseguimos es que directamente vamos a colorear, ¿veis? Solo en la capa, ¿vale? Si le damos a bloquear, solo vamos a colorear sobre la capa, sobre lo que nosotros tenemos dibujado en esa capa. Entonces no tenemos problemas en salirnos, porque no, si nosotros quitamos esa opción de bloquear, coloreamos en todo el lienzo, ¿vale? Entonces le damos a bloquear y vamos a estar solo coloreando las zonas que nosotros queremos colorear, ¿vale? Perfecto. Vamos a colorear los estribos y demás. Espera, voy a desbloquearlo porque hay una parte aquí que no estaba coloreada de inicio y claro, no la reconoce. Vamos allá. Bueno, esto yo siempre digo, lo de colorear a mí me encanta porque es como, como un mandala de esos que hay ahora. Pues lo mismo, pero con tus dibujos, ¿no? Es súper, súper, súper relajante. Me gusta todo el proceso, pero quizá colorear yo creo que es lo que más disfruto. ¿Vale? Bueno, mientras sigo coloreando colores planos, voy a terminarlo para que lo veáis y luego vamos a seguir con el proceso de coloreado, ¿vale? Bueno, sigo con el tono, con el tema del coloreado y lo que pasa es que sí que quería hacer un inciso porque muchas veces me habéis preguntado por el tema del tono, los tonos de carne. Bueno, en este caso la chica es morena, bueno, porque es indonesia y le tenemos que hacer pues esa tez un poco más morena de lo habitual. A ver, los tonos para dibujar carne siempre están en esta zona de aquí. Rojos, rojizos, naranjas y amarillos, ¿vale? Si lo que vais a hacer es tipo cómic, simplemente vais a necesitar una tonalidad, ¿vale? De color. Pues sería seguramente esta. Entre rojo y naranja, ¿vale? Sería esa. Si lo que vais a hacer es un retrato más realista, vais a tener que meter multitud de colores. La base sería la misma, esta, o incluso un poco más clara, y luego jugar con tonos un poco más rojizos, amarillos, y en la zona, y en determinadas zonas incluso azules. Tiene mucha gama de color la piel humana. Lo que pasa es que hay que fijarse. Por ejemplo, hay zonas como los nudillos, las orejas, los pómulos, nariz y barbilla y demás que son más rojizos, tirando a rosados. Entonces da para un capítulo entero, yo creo, el tema del color de la piel. Pero bueno, nada, voy a seguir coloreando y cuando ya lo tenga un poco terminado os voy a seguir dando algún apunte sobre la aplicación, ¿vale? Venga, yo sigo a lo mío. Bueno, pues básicamente ya tengo todos los colores planos aplicados, ¿no? al dibujo. Y ahora es muy importante, una vez lo tenemos el dibujo ya hecho, siempre hacer un ajuste de color para dejarlo a nuestro gusto, ¿vale? Entonces tocaremos cada una de las variantes, nos vamos aquí y le damos a color y podemos cambiar tanto el brillo como el contraste, la exposición, la gama, la intensidad, la saturación, etcétera, ¿vale? Sí, siempre es muy importante que antes de nada hagáis un estudio del color, ¿de acuerdo? También se le pueden meter filtros, distintos filtros que en el primer vídeo que hice no sabía dónde estaba. Aquí tenemos los desenfoques de dirección y demás y gaussiano, como en todas las aplicaciones. Y una vez lo tenemos a nuestro gusto, pues lo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a abrir
una nueva capa y vamos a empezar a aplicar sombras, ¿vale? Entonces para ello lo ponemos en modo multiplicación y le bajamos la opacidad. Y siempre con un tono, yo en mi caso, siempre en un tono rojizo, lo oscurezco y empiezo a aplicar las sombras sobre el dibujo, ¿vale? Así, como estáis viendo. Entonces me pongo con ello y cuando termine, pues os digo un poco lo que vamos a hacer para terminar esta ilustración y os doy también un veredicto final sobre la aplicación, ¿vale? Me pongo con ello y en un ratito sigo con vosotros. Bueno, voy a explicaros antes de terminar con todo esto un truco para colorear, ¿vale? Tipo cómic, el lazo. El lazo es fundamental para crear sombras, ¿vale? Hacemos así, cogemos con la selección de lazo y ahora vamos a aplicar con el aerógrafo. Esto ya lo he hecho con el spray, ¿vale? Esto ya lo he hecho en alguno de los vídeos. Vamos a aplicar así una zona de sombreado. Esto sirve mucho para hacer volúmenes, ¿vale? ¿Veis? Vamos a coger ahora otra zona. Y vamos a aplicar volúmenes. Esto lo que hace es que separamos las zonas. ¿Os acordáis de lo que dijimos de los pliegues en otro de los vídeos de la piel? Pues esto lo que nos va a servir es para acentuar esas zonas. Vamos a coger el lazo y vamos a hacer una última por aquí. ¿Veis? Así queda bastante chulo. Por ejemplo, la joroba. Eso es. A ver. Vale. Bueno, pues voy a seguir coloreando, ¿vale? Poniendo las sombras. Y ahora seguimos con el vídeo. Hasta ahora. Bueno, pues ya tengo hechas las sombras sobre el dibujo con colores planos. Y ahora lo que voy a hacer es darle algunas iluminaciones, ¿vale? Para ello voy a coger una capa, en este caso en modo... Vamos a probar con luz fuerte, a ver cómo responde la aplicación con este tipo de capas. Vamos a ver. No, ese no es el acabado que yo quiero. Vamos a probar. Le voy a bajar un poco la opacidad. No me gusta el acabado de este tipo de capas en la aplicación, ya os lo digo. No me gusta. No me gusta porque aplica unos colores muy saturados que no se corresponden con lo que yo he cogido. Vamos a probar en modo superposición. Vamos a ver. Pues esto sí que es un problemilla, chicos. Voy a hacer lo mismo, voy a coger la herramienta lazo. Hombre, supongo que es ir cogiéndole el truco, ¿no? Pero no me gusta cómo aplica las luces en ese tipo de capas. No, de momento, os soy sincero, no me gusta mucho cómo lo hace la aplicación. Pero bueno, a lo mejor es a mí, personalmente. No tiene por qué pasaros a vosotros. Pero no me gusta cómo responde con ese tipo de capas. El color es muy saturado y no se corresponde con el que yo he elegido. ¿Veis? Es muy amarillo. Demasiado amarillo a lo mejor. Bueno, puede pasar. Vamos a ver. Luego ya aplicaré luces más definidas. Estas son un poco así de manera así global. Vale.
Y es lo mismo que hemos hecho con la sombra, pero con las luces. Un lazo. Vamos a darle aquí en el pecho un poco de iluminación. Y ahora voy a hacerlo más pormenorizado. No, vamos a coger la pluma, eso es. Ahí, eso es. ¿Veis que es demasiado amarillo? No sé. Pues esta es una de las cosas que no me gusta, ya os lo voy diciendo. Las capas de iluminación no me gusta cómo interactúan con el dibujo. Todo se va a ponerse, ¿eh? A lo mejor le cojo el truquillo. Pero de momento me da la sensación eso, que es muy saturado. Bueno. Vamos a subir un poco... No, a ver. No, es que no doy yo con la que me gusta. A ver, en luz suave. Luz fuerte. Uf. Uf. Vamos a probar esta. No. Es que no se nota. A ver. Jolín. Vamos a probar con luz suave. A lo mejor es que me he vuelto un sibarita de los programas de dibujo. No sé. Todo es ponerse, ¿eh? Hay que intentar sacarle el máximo partido a las aplicaciones. Y eso se consigue trabajando mucho con ellas. Y es lo que me ha pasado a mí con Procreate, que ya le tengo cogida la medida y es con la que más a gusto trabajo. Los dibujos que me pide la gente, ahora acabo de terminar un dibujo, un encargo, que por cierto estoy disfrutándolo muchísimo porque son majísimos Guillermo y su novia. Os dejaré el enlace de Guillermo, que bueno, es un instructor de Muay Thai, y os dejaré, se nota que es una persona que cuida mucho los detalles, tiene una página web chulísima, se le ve muy buen profesional, muy buen profesional. Si os gusta el mundo del Muay Thai, sois de Madrid, pues os aconsejo que le echéis un ojo a su página y que contactéis con él, porque de verdad que el trato que he tenido con ellos ha sido excepcional, ¿eh? De personas de 10, y eso se nota, ¿eh? La verdad es que he tenido la suerte de dar con unos clientes siempre muy buenos. Y bueno, este es el caso. Alguna vez me han timado, también os lo digo, ¿eh? Mirad, ahora vamos a hacer una capa encima, en la que vamos a pintar por encima de la línea. Vamos a coger otra vez el Manga Inker, que es el que utilizo yo para entintar, y vamos a dar encima de la línea negra, vamos a dar unas luces. Ahí está. Esto hay que perderle el miedo, a dibujar encima de lo que habéis hecho. Esto se consigue con el tiempo. Pensaréis, jolín, pero si se está cargando lo que han tintado, da igual. Hay que intentar conseguir ahí un efecto chulo. Ahí, eso es. Y pintar por encima de las líneas, pues muchas veces se consigue eso, pues un efecto de iluminación muy chulo. Cuando lo estás haciendo tipo cómic, queda bastante bonito, bastante bonito. ¿Vale? Haríamos una cosa así, por aquí, eso es, a ver, por aquí, fenomenal. Y ahora aquí vamos a hacerle también unas iluminaciones en los dorados.
Eso es. Fenomenal. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, lo que yo tenía hecho, espera, que voy a darle aquí también un poco en la planta, así, para que destaque un poco más como que está en primer plano. Eso es. Fenomenal. Hay que destacar siempre los primeros planos. Eso es. Vale, pues yo lo que he hecho encima, para darle un efecto de sombra de hojarasca, es una capa en modo multiplicar, y lo que he hecho es borrar en determinadas zonas. A ver cómo puedo hacer para que lo veáis bien. ¿Veis? He borrado en determinadas zonas para que parezca que hay una iluminación que se cuela entre las hojas del bosque, ¿vale? Y eso lo he puesto en primer plano. Esta de aquí. Eso es. ¿Veis la diferencia? Le voy a bajar un poquito la opacidad. Y básicamente tenemos hecha ya nuestra ilustración. Espera, que voy a resaltar un poquito aquí. El morro del rinoceronte y la oreja. Pues básicamente tenemos ya nuestra ilustración de Draw This in Your Style para internet. No sé si retocaré 2 o 3 cosas, pero básicamente aquí la tenemos, ¿vale? El coloreado lo he hecho súper rápido. Y bueno, si retoco algo más, ahora os lo dejo al final del vídeo para que veáis cómo ha quedado. Y voy a coger por costumbre, cuando termine mis vídeos, recomendaros algo de música, de cine, y porque creo que aparte del dibujo, pues bueno, pues para enseñaros cositas que a mí me gustan. Entonces hoy os voy a recomendar, que pondré abajo el enlace, una canción de jazz de Chet Baker, que es una versión de Costello, de Elvis Costello, de una canción que se llama Almost Blue. Y esta es la versión que os voy a dejar, es en un concierto que dio en Japón, y es una obra de arte. Y en cada vídeo os haré una recomendación cultural, a ver si os gusta, ¿vale? Libros, películas, lo que sea. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y bueno, mi análisis de la aplicación es que está muy bien, pero que tiene que mejorar ciertos aspectos. Pero desde luego se puede trabajar profesionalmente con ella y es cuestión de adaptarse. Así que bueno, pues nada, proceso finalizado, lo subiré a mi Instagram y nada, cuidado mucho como siempre y hasta luego.